página 21, donde dice fórmula empírica y fórmula molecular. Señor Pachón, enciende su cámara y me ayuda con la lectura de los dos párrafos que están ahí. Lo escucho. Al determinar la fórmula empírica de un compuesto conociendo su composición porcentual, podemos identificar experimentalmente los compuestos. La proporción del número de átomos de cada elemento que constituyen un compuesto queda reflejada en su fórmula. A partir de ellas es muy sencillo calcular la proporción entre las masas de elementos expresada en porcentaje. La composición de centésimas, la fórmula empírica y la fórmula molecular son maneras de expresar la composición de un compuesto. La fórmula empírica es la mínima relación que hay entre los átomos de un compuesto. Ejemplo, C2H5. Y la fórmula molecular es la relación real que existe entre los átomos de un compuesto. Ejemplo, 2X entre paréntesis C2H5 igual a C4H10. Listo. Resaltamos por favor todos de ahí. Fórmula empírica y molecular. Fórmula empírica, compuesto, composición porcentual. Identificar experimentalmente los compuestos. Proporción del número de átomos. Elementos que constituyen un compuesto. Calcular la proporción entre las masas de los elementos, expresada en porcentaje. La fórmula empírica y la fórmula molecular, maneras expresar composición de un compuesto. Fórmula empírica, mínima relación entre los átomos de un compuesto. Fórmula molecular, relación real entre los átomos de un compuesto. Listo. Bien. Entonces, al comenzar este periodo, yo les dije a ustedes que este periodo íbamos a comenzar a analizar cualitativamente y cuantitativamente las fórmulas químicas. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de una fórmula química yo puedo obtener bastante información, de cómo está formado el compuesto, qué características tiene el compuesto, cuántos elementos hay del compuesto, cuántos átomos hay de ese compuesto. O sea que a partir de esa fórmula química yo puedo obtener muchísima información. Un ejemplo, voy a poner un ejemplo cómo podemos asociar las fórmulas químicas. Las fórmulas químicas las podemos asociar, por ejemplo, con la cédula de ciudadanía de alguien. Cuando la policía le pide la cédula de ciudadanía a una persona y toma con el número, ¿cierto? Él puede obtener toda la información o todo el pasado judicial de esa persona. Si lo han llevado a, si lo han detenido, si tiene antecedentes legales, si tiene alguna deuda con la justicia y demás. Lo mismo pasa con las fórmulas. Con la fórmula yo puedo obtener tanta información del compuesto y tanta información de los elementos que están dentro del compuesto que yo puedo hacer cálculos con esa información que yo tengo ahí. Entonces, el primer cálculo que nosotros hicimos se llamaba cálculo porcentual, ¿cierto? Y el cálculo porcentual, lo que buscaba el cálculo porcentual en realidad era determinar qué porcentaje de un elemento había dentro de un compuesto. ¿Listo? Eso era lo que determinaba el cálculo porcentual. ¿Qué porcentaje yo tenía dentro de ese elemento, ¿cierto? Dentro de ese compuesto. De ese 100% a cada uno que le corresponde. Eso es lo que determinaba el cálculo porcentual. Entonces, ustedes hicieron varios ejercicios. Van a mirar ustedes en el ejercicio número H, que creo que dice Fe SO4. Creo que el ejercicio dice así, Fe SO4. Todos van a mirar ese ejercicio. Me van a decir, no sé si me falta algún número, creo que no. Fe2 es, no, ahí está bien. Listo. FeSO4. Vamos a mirar de ese compuesto que ustedes lo hicieron en el taller, ¿cierto? Vamos a mirar qué porcentaje le corresponde a cada elemento. ¿Qué porcentaje del 100% le corresponde al hierro, según lo que ustedes hicieron? 36.76%. 36.76%. Muy bien, listo. ¿Qué porcentaje le corresponde al azufre?
21.10%. 21.10. Algunos les pudo haber variado los decimales, pero creo que les debe dar exactamente lo mismo. 21.10%. Listo. ¿Y qué porcentaje le corresponde al oxígeno? 42.13. 42.13. 42 punto ¿qué? 13. Punto 13. Muy bien, listo. Ahora, si yo les pregunto a ustedes de esta fórmula y con este porcentaje, ¿qué podemos deducir? ¿Cuál es el elemento que mayor porcentaje tiene? ¿Quién me dice? ¿El oxígeno? El oxígeno, ¿cierto? Por deducción, yo puedo deducir que el oxígeno, ¿cierto? Yo puedo decir que el oxígeno es el que tiene mayor porcentaje. Y solo mirando la fórmula también puedo deducir eso. Digo, vea, es que el oxígeno hay 4 oxígenos. O sea que el oxígeno es el que está ocupando mayor espacio de los demás elementos. Ahora, ¿qué pasaría si yo a ustedes no les doy la fórmula? ¿Cierto? Si yo a ustedes no les doy la fórmula, sino les doy estos porcentajes. Y les digo, necesito que estos porcentajes usted me determine la fórmula. Necesito que estos porcentajes usted me determine la fórmula. Y ahí es donde entra lo que vamos a ver el día de hoy, que es la fórmula empírica y la fórmula molecular. ¿Para qué sirve en realidad esto de la fórmula empírica y la fórmula molecular? Resulta que cuando hacen estudios en laboratorios clínicos, cuando hacen un estudio, por ejemplo, un estudio de toxicología, ¿saben qué es toxicología o no? ¿Sí? ¿Sí saben o no? Sí. Ok. Entonces, cuando hacen un estudio de toxicología, ¿cierto? Para ver si la persona ha consumido alguna sustancia alucinógena, ¿qué es lo que hacen? Extraen de la sangre, ¿cierto? Extraen de la sangre una muestra de sangre, y en esa muestra de sangre determinan qué porcentaje de elementos hay dentro de esa muestra de sangre. Y con esos porcentajes pueden determinar qué compuesto es el que la persona consumió. Por ejemplo, puede aparecer en el porcentaje haya grandes concentraciones de cloro y grandes concentraciones de carbono. Quiere decir entonces que probablemente la persona consumió clorhidrato de cocaína. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a raíz de esos porcentajes que yo extraigo de la sangre, yo puedo determinar qué fue lo que esa persona en realidad consumió. Y para eso sirve la fórmula empírica. Siempre que nosotros nos vamos a hacer un estudio o siempre que van a hacer un estudio con tomas de sangre, ahí pueden determinar qué porcentaje de elementos hay dentro de nuestra sangre. ¿Listo? Entonces, para eso vamos a determinar fórmulas empíricas y fórmulas moleculares. Entonces, vamos a escribir ahí, por favor, van a escribir ahí como título, fórmula empírica. Fórmula empírica. Ya algunos se acordarán cómo se saca la fórmula empírica, algunos no. Entonces, esto les ayudará a algunos para repasar. ¿Listo? Fórmula empírica. Listo. ¿Qué es la fórmula empírica? Es un tipo de fórmula. Es un tipo de fórmula. Es un tipo de fórmula que determina la proporción mínima de los elementos que forman un compuesto. ¿Listo? Es un tipo de fórmula que determina la proporción mínima de los elementos que forman un compuesto. ¿Cómo así que la proporción mínima? Pues la fórmula empírica me va a decir, vea, dentro de ese compuesto hay tales elementos. Eso es lo único que me va a decir la fórmula empírica. Dentro de esos elementos, dentro de ese compuesto hay tales elementos. Y tienen esta mínima proporción, o sea, mirando la mínima cantidad que hay de cada uno de ellos. Eso es lo único que me va a decir la fórmula empírica. ¿Listo? Ya me va a decir, vea, dentro de ese compuesto usted tiene tales elementos. Ahora, ¿cómo nosotros determinamos la fórmula empírica? Pues vamos a hacer un ejercicio para determinar fórmulas empíricas. Listo. Entonces, van a escribir el siguiente ejercicio. Regálenme un segundo, ya les paso el ejercicio que vamos a hacer. Espérenme un segundito. Hasta el momento, ¿hay alguna duda, alguna pregunta de las definiciones que les he dado? No, señor. Nada, todos claros hasta ahí.
Mejor dicho, estamos volando entonces. Espérenme un segundo. Aquí está. Décimo. Listo. Espérenme, paso el ejercicio. Fórmula empírica. Dice... Listo. Vamos a hacer un ejercicio. Profe, qué pena, ¿puede mirar el chat, por favor? Ya lo reviso. Aquí estamos a hacer este que está sencillo. Dice, el ejercicio dice lo siguiente. Es lo que vamos a desarrollar, dice lo siguiente. Para que por favor lo escriban ahí en su cuaderno. Dice el ejercicio. Determine la fórmula empírica de una sal que posee 32,38% de sodio, 22,57% de azufre y 45,05% de oxígeno. O sea que si ustedes se dan cuenta, ahora yo les estoy dando ¿qué? ¿Qué les estoy dando? El porcentaje y tenemos que hallar a partir del porcentaje. ¿Qué tenemos que hallar? ¿Qué me dicen? La fórmula, ¿cierto? Antes, ¿qué era lo que hacíamos? Determinábamos el porcentaje, o sea, teníamos el porcentaje, ¿cierto? Teníamos el porcentaje, perdón, teníamos la fórmula y hallábamos el porcentaje. Ahora vamos a tener el porcentaje y vamos a hallar la fórmula. Eso es lo que tenemos que hacer de diferente en estos ejercicios. ¿Listo? Nos dan el porcentaje, que debe dar el 100%, claro está, ¿cierto? Que debe dar el 100%. Y ahora vamos a hallar la fórmula. Por favor, escriban el ejercicio. ¿Listo? Por favor, escríbanlo ahí. Bien. Después de que yo ya tengo todo esto, ¿cierto? Después de que yo ya tengo todo esto, lo primero que voy a hacer para hallar la fórmula empírica es escribir los elementos que me están diciendo. En este caso me están diciendo que hay sodio, ¿cierto? Y me están diciendo que hay azufre y me están diciendo que hay oxígeno. Yo no los puedo cambiar en el orden que me los dé el ejercicio. No. Si el ejercicio me los da en este orden, en ese mismo orden, yo los tengo que colocar. Pilas con eso. Si el ejercicio me los da en ese orden, yo en ese orden los tengo que colocar. No me puedo poner a cambiarlos, ni que es que a mí me dio por colocar primero uno, después el otro, no. Como el ejercicio me los dé, yo así mismo lo tengo que colocar. Listo, bien. Entonces vamos a mirar. Según el ejercicio, ¿qué porcentaje de sodio hay? Según el ejercicio, ¿qué porcentaje de sodio hay? 32,38%. 32,38%. O sea que ese porcentaje lo voy a pasar primero a gramos. Eso es lo primero que va a pasar. Ese porcentaje lo voy a pasar a gramos. ¿Cómo lo pasamos a gramos? Pues simplemente quitándole el porciento y colocándole gramos. Entonces yo digo 32,38, ya no por ciento, sino lo digo en gramos. Entonces esto me va a quedar 32,38 gramos. ¿Listo? Que es el primer elemento que hay. ¿Cuántos gramos de azufre hay? ¿Cuántos gramos de azufre hay? 22,57%. Muy bien. 22,57. Recuerden que ya no le coloco el por ciento, sino le coloco es gramos. Por eso les estoy preguntando los gramos. Bien. Listo. ¿Y qué cantidad de oxígeno hay en gramos? ¿Qué cantidad de oxígeno hay? 45,05 gramos. Muy bien, Gramos. 45,05 gramos. Listo. Yo ya los tengo en gramos, que es el primer paso para hallar mi fórmula empírica. Eso fue lo primero que hice, colocarlos en gramos. Ahora, después de que yo los tengo en gramos, lo que voy a hacer es que los voy a dividir. ¿En qué los voy a dividir? Pues en el peso de cada uno de ellos. Van a buscar en su tabla periódica y me van a decir cuánto pesa el sodio. 22,98. Esperen. ¿Cuánto? 22,98 ¿qué? ¿Gramos? Muy bien, gramos. 22,98 gramos. ¿Cuánto pesa el azufre? 32,002 gramos. 32,02 gramos. Muy bien. ¿Y cuánto pesa el oxígeno? 16 gramos. Muy bien, 16 gramos. Listo. O en algunas tablas periódicas les aparece como 15,99, también está bien.
Gramos y gramos se van a cancelar, gramos y gramos se van a cancelar, y gramos se van a cancelar. ¿Es claro qué es lo que he hecho hasta el momento o no es claro? Sí, señor. Listo. ¿Todos los demás es claro o no? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Vamos a dividir entonces estos valores. 32,38 dividido en 22,98, ¿cuánto me da? 1,40. 1,40. 1,30, listo. 1,30. No, Pilas. 1,40. Ok, 1,40. Pilas porque aquí ya no me está dando ningún número. Sí, aquí ya no me da ninguna unidad, perdón. Aquí no me da ninguna unidad. Listo. ¿Cuánto me da el segundo? 22,57 dividido en 32,02. ¿Cuánto les da? 0,70. Muy bien, 0,70. Bien. Listo, 0,70. ¿Y cuánto les da 45,05 dividido en 16? 2,81. 2,81. Muy bien. Listo. Claros hasta el momento qué fue lo que hice, ¿cierto? Dividí, eso fue lo único que hice. De estos tres valores que me dieron acá, ¿cuál es el valor más pequeñito? 0,70. O sea que ese 0,70 lo voy a dividir en todos. Todos los voy a dividir en 0,70. O sea, tomo el valor más pequeño y todos los voy a dividir en 0,70 porque es el valor más pequeño. El primero lo divido en 0,70, el segundo lo divido en 0,70 y el tercero lo divido en 0,70. Profe, Dime. a mí el peso del azufre me parece 32,06. ¿Eso No, influye? no pasa nada, no afecta mucho. Como el primer decimal es 0 y el segundo te da 0,6, no te afecta nada el resultado. ¿Listo? Bien. Y volvemos nuevamente a dividirlos. 1,40 dividido en 0,70, ¿cuánto me da? 2. 2, muy bien. 0,70 dividido en 0,70, ¿cuánto me da? 1. 1, muy bien. 2,81 dividido en 0,70, ¿cuánto me da? 4. 0,1. 4,01, pero va a tomar solo el primer decimal, el primer número, que es 4. Listo. Resulta que estos numeritos que ustedes ven acá, estos numeritos que ustedes ven aquí al final, son los numeritos que tiene la fórmula empírica. Porque yo les decía a ustedes que no podíamos cambiar los elementos de posición. Porque como el ejercicio me está dando los elementos, el ejercicio me está diciendo en qué orden va. Entonces me está diciendo que primero va sodio, ¿cierto? Que segundo va azufre y que tercero va oxígeno. Y me está diciendo que sodio, ¿cuántos sodios hay dentro de esa fórmula? 2. Entonces yo tengo que colocarle un 2 aquí abajo. ¿Cuántos azufres hay? 1, pero no lo coloco, ¿no? 1, ¿O sí? no lo colocamos, ¿cierto? Porque recuerden que 1 no se coloca. ¿Y cuántos oxígenos hay? 4. 4. O sea que la fórmula empírica de este compuesto es Na2SO4. Esa es la fórmula empírica de ese compuesto. ¿Es claro hasta el momento cómo la saqué o no es claro? ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta el momento de cómo se saca la fórmula empírica? No, señor. Nada, claros todos hasta ahí, bien. Por favor, escriban ese ejercicio. ¿Listo? ¿Escribieron el ejercicio? Espera. Ahí estamos hablando solo de fórmula empírica. Solo estamos hablando de fórmula empírica, ya vamos a hablar del otro tipo de fórmula.
Listo, a los que van terminando esa van escribiendo ahora ahí abajo como título fórmula molecular. Ya vimos la empírica, ahora vamos a ver la molecular. ¿Listo? Bien. Entonces, ahora colocamos ahí abajo como título, todos, fórmula molecular. ¿Listo? Fórmula molecular. ¿Qué es la fórmula molecular? También es un tipo de fórmula. Es un tipo de fórmula que determina la proporción real de los elementos que forman un compuesto. Es un tipo de fórmula que determina la proporción real de los elementos que forman un compuesto. Toma. La fórmula molecular. La fórmula molecular tiene como base la fórmula empírica. La fórmula molecular tiene como base la fórmula empírica. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo tenga la fórmula empírica, que les recuerden que la fórmula empírica es la proporción mínima, o sea, no nos está diciendo que es totalmente real, ¿sí? Con la fórmula empírica yo puedo hallar la fórmula molecular, que la fórmula molecular me va a decir con exactitud qué elemento es, qué compuesto es, perdón. ¿Listo? O sea, la fórmula empírica nos da cierta información, mientras que la fórmula molecular va a ser más exacta y nos va a decir específicamente qué compuesto es. Listo, vamos a hacer un ejercicio entonces de fórmula molecular. ¿Listo? Dice el ejercicio. Espérenme un segundo, ya lo paso. El ejercicio dice lo siguiente. Su composición es 62,58% de carbono, 9,63% de hidrógeno y 27,79% de oxígeno. Su masa molecular determinada experimentalmente es de 230. ¿Cuál es la fórmula? Aquí me falta colocar cuál es la fórmula. ¿Cuál es la fórmula empírica y molecular? ¿Cuál es la fórmula empírica y molecular? ¿Qué ven ustedes de diferente en ese ejercicio que no tenía el anterior? ¿Quién me puede decir? ¿Qué ven de diferente? 230. Cierto que nos están diciendo una masa molecular. Eso es lo único diferente. Hacemos exactamente lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Escribo primero los elementos. Digo que hay carbono, digo que hay hidrógeno y digo que hay oxígeno. ¿Cierto? Y lo que voy a hacer es que voy a pasar esos porcentajes, primero los voy a pasar a gramos. ¿Listo? Pero lo voy a escribir directo para que no me toque escribirlo dos veces. ¿Qué porcentaje de carbono hay? Ahí. 62,58%. 62,58%. Recuerden que le quitamos el porcentaje y le colocamos gramos. Y lo vamos a dividir de una vez en el peso del carbono. ¿Cuánto pesa el carbono? 12,01 gramos. 12,01 gramos. Listo. Divídanlo y me dicen de una vez cuánto va a ser el resultado. Para irlo sacando de una vez. ¿Cuánto les da ese resultado? 5,21. 5,21. No. Y recuerda que gramos ahí desaparece. Gramos no está ahí. Gramos y gramos se van a cancelar. Listo. ¿Quién me dice
¿Cuál es el porcentaje de hidrógeno dentro de ese compuesto? 9,63. Muy bien. 9,63. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Bueno, 9,63 gramos. Ahora, Fabián Gutiérrez, ¿qué es lo que tengo que hacer ahí? Ya lo pasé a gramos, ¿ahora qué hago? ¿No está Gutiérrez? Bueno, señor Santiago Torres, ¿qué es lo que hago ahora ahí? Poner el peso del hidrógeno, ¿no? ¿Cuánto pesa el hidrógeno? 1 gramo. Listo. O sea que si yo divido estos dos números, me va a dar lo mismo, ¿no? Me va a dar 9,63 gramos. Ah, bueno, gramos, recuerden que lo quitamos de ahí. Listo. Señor Rodríguez Sánchez, cuénteme, ¿qué es lo que hacemos ahora después? El oxígeno, ¿no? Listo. Entonces, ¿cuánto pesa, cuánto es la masa del oxígeno acá? 16. Espera. ¿Cuánto? Del oxígeno acá, en este compuesto. No, en este compuesto, ¿cuánto es la masa del oxígeno? Muy bien. 27,79 Listo, 27,79 gramos. Bien. Ahora, ¿cuánto pesa el oxígeno? 16. 16 gramos. Listo. Cuando usted divide esos dos números, ¿cuánto le da? ¿Cuánto da? 1,73. 1,73. Listo. Bien. Listo. Señor, a ver, preguntémosle a otro. Señor Arias. Cuénteme, Arias, ¿ahora qué hago? Buscar resultado menor, sería ¿Cuál es el resultado menor acá? 1,73. Listo, entonces todos los voy a dividir ahora, ¿cierto? Todos los voy a dividir ahora por 1,73. Todos los tengo que dividir por 1,73. El primero divide en 1,73, el segundo divide en 1,73 y el tercero divide en 1,73. Listo. ¿Quién me dice cuánto da la división del primero? 3,01. 3,01. Si me da 3,0, dejo simplemente el 3. O sea, si el primer decimal que me da 0, dejo simplemente el 3. ¿Listo? El segundo, ¿cuánto me da? 5. 5. Listo. Y el tercero, ¿cuánto me da? 1. 1. Bien. Entonces yo voy a decir que la fórmula empírica de este compuesto es C3, ¿cierto? H5, ¿o qué? O1. Listo. Hasta ahí lo que les había explicado anteriormente. Hasta ahí lo que les había explicado anteriormente. Ahora, necesitamos hallar la fórmula molecular. ¿Cómo hallamos la fórmula molecular? Pues sacando el peso molecular de este compuesto. Listo, lo vamos a hacer rápido porque si no nos vamos a quedar acá sacando esas fórmulas. Sabemos que el carbono pesa 12. 12 por 3, ¿cuánto me da? 12 por 3, ¿cuánto me da? Háganlo y me dicen. 36. ¿Cuánto? ¿36? Listo, 36. 36 gramos. Bien. El hidrógeno pesa 1 y hay 5 hidrógenos. ¿Cuánto va a pesar el hidrógeno acá? 5. 5 gramos. Sí. Muy bien. Listo. Lo estoy haciendo rápido para que sepamos. El oxígeno pesa 16 y hay un oxígeno, pues esto me va a dar 16. 16. Listo, bien. Sumemos 36 más 5 más 16, ¿cuánto me da? 47. 47 o 57. 57. 57, ¿cierto? 57. O sea que este compuesto pesa 57 gramos. ¿Sí o no es así? Sí, señor. Listo. O sea, este compuesto pesa 57 gramos. Entonces ya voy a borrar esto porque lo primero que yo hice fue sacarle el peso molecular. O sea, yo sé que este compuesto pesa 57 gramos. Ese se da por 230, ¿no? Ajá, ahora, ya como yo tengo cuánto pesó, ¿cierto? Voy a tomar el valor que me está dando el ejercicio, que en este caso son 230.
Cojo 230 y lo divido en el valor que me dio. 230 y esto es gramos. Que ahí no aparezca es gramos. 230 y lo divido en el valor que me dio, que fue 57 gramos. ¿Cuánto me da 230 dividido en 57? 0,24 gramos. 0,24, ¿seguro? 4,3. 4,3, pero recuerden que solo dejo el número, que es 4. ¿Cierto? Que es 4. Solo dejo el número, que es 4. ¿Qué me está indicando este 4 acá? Este 4 me está indicando que lo que yo voy a hacer es que voy a coger toda la fórmula empírica y la voy a multiplicar por 4. Toda la fórmula empírica y la multiplico por 4. Entonces, ¿cuántos carbonos quedarían en total? 12. ¿Cuántos? 12. Claro, porque lo multiplico, miren. 4 por 3 me da 12. Hidrógenos. Profe, qué ¿Cuántos pena. hidrógenos? Señor, 20. ¿De dónde sale el 4 con el que está multiplicando? de dividir 230 dividido en 57. Ah, listo. Este 230 sale del ejercicio y este 57 sale de la masa de la fórmula empírica. ¿Listo? Profe, Dime. para sacar el 57, ¿tampoco se tienen en cuenta los números que van después de la coma? Sí, se pueden tener en cuenta. En este caso, como no utilizamos decimales, pues no los tuvimos en cuenta. Pero sí, igual les va a dar 4. ¿Listo? Les va a dar 4 y otras unidades ahí. Bien. Ahora, 4 por 5 me da 20. ¿Y el oxígeno? ¿Cuántos oxígenos me quedarían? 4. 4. O sea que des en cuenta lo que les voy a decir. Tenemos que la fórmula empírica es C3H5O. Esa es la fórmula empírica. Y tenemos que la fórmula molecular es C12H20O4. Si es claro hasta el momento cómo se sacan o no es claro. Profe, siempre se suman, ¿cierto? Para sacar el 57. Sí, sacas la masa molecular. Sacas la masa molecular. O sea, sumas. Profe, o sea que la fórmula molecular es la que está encerrada en azul. Ajá, Así la debe fórmula terminar el molecular es la de azul y la fórmula empírica es la de rojo. O sea, esta que está aquí es la empírica. Esperen, lo escribo en negro para que vean todos. Esta que está aquí es la empírica. Esta es la empírica. Y la que está abajo es la molecular. Profe, Y esta es la en molecular. dado caso siempre se tiene que sacar primero, por ejemplo, si me piden solo la masa molecular, tengo que sacar La empírica. primero la forma empírica. Ok. Sí, claro. Siempre que te pidan molecular, tienes que sacar la empírica. O sea, para allá la molecular necesitamos la empírica. ¿Listo? Y ahí está el ejercicio. Chicos, preguntas hasta el momento. No, señor. ¿Nada? señor. Bien, Profe, señor. al final de la fórmula empírica, o sea, cuando se toca multiplicar el 3, el 5 y el 1, ¿se multiplican con el peso atómico? O sea, 3 lo multiplico por Por 12. 12. Y eso me da 36. Siempre utilizo los números que están antes de la Ah, no, coma. no, no. Puedo utilizar 12,01 también. No pasa nada. Ah, ok. No pasa nada. También puedo utilizar 12,01. Entonces yo digo, por ejemplo, 12,01, ¿cierto? Lo multiplico por 3, me da 36,03. Más 5,00, que es el peso del hidrógeno, más 16, que es el peso del oxígeno. Y me da 57,03. O puedo escribir 57 o puedo escribir 57,03. ¿Listo? ¿Listo? ¿Claros todos hasta ahí o no? Sí, señor. Bien, listo. Vamos a dejar por hoy hasta acá, igual ya se nos acabó el tiempo.